Bueno, buena pregunta. Porque En Rusia, hablaste mucho del Islam, buena pregunta. de la otra del sionismo. En Rusia se hizo una privatización y los rusos la llamaron privatización. Privatiz significa afanar, ¿no? ¿Cómo hicieron? El que era del Partido Comunista y por su cargo en el Partido Comunista manejaba los campos de petróleo de Vorkutsk, suponete, se convirtió en el CEO de los campos de petróleo de Vorkutsk. El que manejaba los yacimientos de gas de tal lugar del Partido Comunista se convirtió en el presidente. Repartieron entre un grupo muy pequeño de los que los rusos llaman oligarcas los bienes de todo el país. Claro, y Putin lo mantuvo. Putin lo mantuvo, pero Putin lo mantuvo. Pero Putin lo mantuvo. ¿Por qué Putin lo mantuvo? Porque es mucho más fácil controlar a 25 oligarcas megamillonarios que tener 700.000 pequeños emprendedores. Entonces siguen manteniendo ese sistema. Y curiosamente, me van a decir, bueno, hubo dos de estos, Khodorkovsky y Berezovsky, que Putin a uno lo metió preso y a otro lo hizo exiliar. Claro, porque los tipos habían cobrado demasiada fuerza y le querían hacer sombra. Pero curiosamente, la mayoría o muchos de esos oligarcas que son los dueños del dinero en Rusia son de origen judío. O sea, Putin no tiene ningún problema con los judíos. Uno de ellos es el dueño del Chelsea, Abramovich. Y está. Claro, como al principio hablaba mucho del Islam y del Islam, yo digo, bueno, pero de la parte que maneja los Goldman Sachs y Kissinger, que Lyndon LaRouche dice los planes que tenía Kissinger para Latinoamérica, desarmar toda Latinoamérica, y Zaineldin sabía porque Zaineldin le tiraba letra a Lyndon LaRouche. Perdón, Nicolás, ¿consideras que sería falsa la oposición entre Estados Unidos y la Rusia actual? Hay, por supuesto, hay un cierto tipo de confrontación, siempre va a haber tensión y confrontación. Es un hecho que Estados Unidos ha rodeado de bases a Rusia. Pero ayer, una de las cosas que dice el padre Sáenz, ayer a Putin lo odia Occidente, como si esto fuera ya suficiente como para decir es un buen tipo. Pero lo odia por las razones equivocadas. No lo odia por la depravación que hay en Rusia. El padre Sáenz dice, ¿y por qué los rusos tienen que mascar chicle? Ojalá solamente mascaran chicle. Los rusos no solo mascan chicle igual que en Estados Unidos, sino que los rusos han copiado todo lo peor de Estados Unidos y lo han elevado a la enésima potencia. Y Putin no hace nada. Los rusos han inventado una droga que se llama cocodrilo, que se te cae la carne de a pedazos. Se te cae la carne de a pedazos. Perdón, creo que me desvié, ¿no me dijiste? Sí, la confrontación es real. Hay una confrontación, por supuesto que hay una confrontación geopolítica. Estados Unidos ha rodeado de bases a Rusia y me parece muy bien que Rusia no acepte eso y haga contramedidas. Pero las contramedidas que hace, una vez más, Putin, no nos revelan un patriota ruso. Por ejemplo, lo que ha hecho en Ucrania el año pasado. Un patriota ruso que considera a Ucrania parte del imperio ruso. Yo, por ejemplo, mi abuela nació en Ucrania. Si a mi abuela le hubiera dicho que Ucrania es un país distinto de Rusia, se muere. Porque era impensable, es como hoy decir Córdoba es un país distinto. Bueno, ahora es otra la situación. Pero Putin no trató de recuperar a Ucrania. No aprovechó, por ejemplo, el desastre que había después del Maidán para decir voy a anexar Ucrania. Sí anexó Crimea, pero anexó Crimea porque Crimea es realmente como si fuera la provincia de Entre Ríos para los rusos. Crimea está regada de sangre rusa, perteneció a Rusia desde hace 400 años, nunca perteneció a Ucrania, y entonces él sabía de que si tomaba Crimea iba a subir su rating, que estaba muy bajo, porque nadie está muy contento con el gobierno de Putin, y realmente su rating creció. Pero entonces a Putin lo odia Occidente porque recuperó Crimea, pero no lo odia porque está reventando al país, tratando de terminar directamente con el gas y el petróleo, está rematando el gas y el petróleo, y después del gas y el petróleo no queda nada en Rusia. Es lo único que hay. Sí. Sí, usted aclaró, explicó que la Fuerza Aérea Rusa tiene sus bases en Medio Oriente, en
Israel. Yo lo que tenía entendido, según los medios oficiales de noticias, es que la Fuerza Aérea Rusa tenía sus bases en Damasco y en Alepo. No, en Tartus. La base de Tartus, hay una base. Es la primera vez que yo Tartus escuché es la base que... Tartus sobre el mar. Textual de la información que lo pueden encontrar acá, está en muchos lugares de sitios rusos. Lo dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, el 15 de octubre. Dice, nuestros pilotos han empezado entrenamiento conjunto con los pilotos israelíes. Hay línea directa del comando ruso de la aviación en Jmeimin, entre el comando ruso y el comando de la Fuerza Aérea Israelí. ¿Sí o no? No, es que la gente dice, no, Putin es antisionista, Putin es, por favor, Putin es antinorteamericano. Mentira. Bueno, la KGB solo es pro KGB. Pero por supuesto, Putin Es anti-pro lo que sea necesario ser. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, los liberamos. Muchas gracias.